pensé que esa cocaína era chicle. Esta frase tan absurda la dijo Paris Hilton después de ser detenida por la policía en 2010, cuando encontraron en su bolso 8 gramos de cocaína al registrar su coche. Además de decir que pensaba que era chicle, que no era cocaína, también alegó que ese bolso no era suyo, que era de una amiga. Lo que no se acordaba Paris Hilton es que pocos meses antes había subido una foto a las redes sociales con ese bolso de una marca muy conocida, un bolso carísimo, posando con el bolso con la frase «Me encanta mi nuevo bolso». La conocida actriz Winona Ryder fue detenida el 12 de diciembre de 2001 por robar ropa de alta gama en unos grandes almacenes de Beverly Hills. Y ella puso la excusa de que se estaba preparando para un papel, para una nueva película, en la cual tenía que hacer de ladrona, y el director de la película le había dicho que practicase robando de verdad, pero no coló. Así que fue sentenciada a 3 años de libertad condicional, una multa de casi $4.000 y 500 horas de trabajos comunitarios. Nicole Richie, diseñadora de moda, fue detenida por la policía por ir conduciendo en la autopista, en Estados Unidos, en estas autopistas tan grandes, en sentido contrario, en dirección prohibida. Y ella dijo que estaba conduciendo así debido a los efectos que la menstruación, que la regla le provocaba a ella. La policía le hizo unas pruebas y comprobó que estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol, de la marihuana y de la Vicodina, un fármaco que produce también adicción, que se utiliza como calmante con receta médica, y fue puesta en libertad, fue a la cárcel, fue puesta en libertad tras pagar más de 11.000 euros. Estas 3 famosas pusieron excusas ridículas, absurdas, para no enfrentar la realidad de los actos delictivos claros que habían cometido. Pero las pruebas de esos delitos eran tan evidentes que quedaron sin excusa ante las autoridades, y cada una de ellas fue juzgada y fue castigada por sus actos delictivos. Si vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua y buscamos la palabra ateo, se define como aquel que no cree en la existencia de Dios o aquel que niega la existencia de Dios. El ateo se excusa en todo tipo de argumentos para decir Dios no existe. Algunos de estos argumentos pueden ser tan ridículos como las excusas que ponían estas famosas cuando fueron pilladas en sus actos delictivos, y otros argumentos pueden ser pseudocientíficos y darle como un intento de un mayor peso argumental a esa excusa de no creer en Dios. Pero Dios nos dice claramente en su palabra que todo el mundo, incluido aquel que se denomina a sí mismo ateo, tiene suficientes pruebas como para saber que Dios existe y no tener excusa para negar su existencia. La Biblia afirma que Dios ha dado suficientes pruebas como para que todo el mundo, el 100% de la población mundial, sepa que Dios es real. Y estas pruebas le dejan sin excusa para negar la existencia de Dios y, por tanto, tratar de no comparecer ante el juicio de Dios. Y lamentablemente las consecuencias de este juicio, las consecuencias de este castigo, no se puede esquivar, no se pueden evitar, no se puede salir en libertad condicional del delito cometido por el pecador, ni se puede atenuar estas consecuencias por medio de trabajos comunitarios u otra serie de servicios, sino que el castigo es un castigo eterno y es un castigo inevitable. Así que, mientras que, como veremos a continuación, los ateos no pueden decir Dios no existe, los cristianos tenemos argumentos suficientes
como para no creer o para negar la existencia de los ateos. Me gustaría que abrieseis vuestras Biblias por la carta del apóstol Pablo a los romanos y vamos a continuar estudiando esta carta en el capítulo 1, nos quedamos la última vez viendo por encima el versículo 18 y hoy vamos a ver del versículo 18 al versículo 23. Romanos, capítulo 1, versículos 18 al versículo 23. Leo la versión de las Américas y dice el apóstol Pablo, movido por el Espíritu Santo, Romanos 1, 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hasta aquí la palabra del Señor en esta mañana. Recordemos, hace ya tiempo que vimos la última predicación de Romanos, que Pablo expresa su deseo de ir a Roma a predicar el Evangelio a estos hermanos, a visitarles, porque este Evangelio es algo de lo que Pablo no se avergüenza. Y no se avergüenza del Evangelio porque es el único medio que Dios ha decidido en su soberanía utilizar de forma poderosa para salvar a todo aquel que decide creer en el Evangelio. Pablo quiere predicarle este poderoso Evangelio de salvación porque Dios a través de este Evangelio revela su gracia y su misericordia salvadora, proveyendo la justicia de Cristo, imputando la justicia de Cristo a todo aquel que cree en el Evangelio. Y estas son las buenísimas noticias de salvación del Evangelio. Pero estas buenas noticias implican que el ser humano se halla en unas noticias terribles. El ser humano se halla en una condición desesperada. El ser humano se halla separado de Dios. Y esto implica que el ser humano está bajo la ira de Dios, bajo la ira justa de un Dios justo y santo que no puede tolerar el pecado y que demanda una paga por ese pecado, que es la condenación por toda la eternidad en el infierno a todo aquel que rechaza a Jesucristo. Y es entonces cuando Pablo llega a este versículo 18 y nos explica cuál es el motivo de la ira de Dios. En la ocasión anterior vimos qué era esta ira de Dios. Vimos por encima cuál era ese motivo de la ira de Dios, pero hoy vamos a centrarnos precisamente en ese motivo de la ira de Dios. ¿Cuál es el motivo por el que Dios se aira en este texto? Versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, y aquí está el motivo, de los hombres que con injusticia restringen la verdad. El motivo último, o el motivo principal, por el que Dios revela desde el cielo su ira contra la humanidad caída, contra la humanidad impía, contra la humanidad injusta, es que esta humanidad trata de restringir, trata de detener con injusticia la verdad de Dios. ¿Recordáis a qué verdad estaba haciendo referencia el apóstol Pablo la última vez que vimos este texto? Pablo está haciendo referencia a la verdad de que Dios existe. Si Dios existe, el hombre está en un serio problema. Porque el hombre tiene que rendir cuenta por su injusticia, por su impiedad, delante de este Dios justo y santo. Por lo tanto, el ser humano trata por todos los medios de restringir, de resistir, de detener, de suprimir, de esconder la realidad de que hay un Dios.
de que Dios existe. Y este es el motivo principal en este texto por el cual la ira de Dios se derrama desde el cielo. Porque el hombre trata de restringir la verdad de que Dios existe. Pero este esfuerzo del ser humano es totalmente inútil. Este esfuerzo de negar la existencia de Dios es inútil porque dice el versículo 19 que lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. ¿Por qué? Porque Dios se lo hizo evidente. Como dice Reina Valera, porque Dios se lo manifestó. Dios se ha revelado al ser humano de forma clara, de forma evidente. ¿Cómo se ha revelado? En dos maneras. Por un lado, mediante lo que conocemos como la revelación natural, es decir, mediante la creación, lo que podemos ver con nuestros sentidos. Y por otro lado, se ha revelado también por medio de lo que conocemos como revelación especial, es decir, mediante la Escritura, mediante la palabra de Dios. Todos tenemos claro que la revelación natural, que la creación, no es suficiente como para salvar al pecador. Solo en Cristo hay salvación. Solo el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero la revelación natural, que es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, la creación, le da al ser humano suficiente información como para que sepa que Dios existe. Y esta revelación natural tiene como propósito el mover al hombre a buscar una revelación más alta de Dios, una vez que sabe que Dios existe. Y esa revelación más alta es la que encontramos en las Escrituras, en la revelación especial. Pero Dios no es solo que haya dado suficientes evidencias en la creación a todo aquel que simplemente tiene que abrir los ojos y mirar al cielo, mirar el paisaje, mirar a su alrededor, sino que es que además le ha dado al ser humano la capacidad de entender esas evidencias de su existencia. Lo que se conoce acerca de Dios es evidente, les es manifiesto dentro de ellos, dice el versículo, pues Dios se lo hizo evidente. Y aquí es donde Pablo nos demuestra que los ateos no existen. Dios ha dado a conocer su persona de forma manifiesta en la creación, de forma evidente, no a unos pocos iniciados en unas artes místicas, sino absolutamente al 100% de la humanidad. Dentro de ellos Dios se lo ha hecho evidente. El ser humano sabe que Dios existe, no porque el ser humano sea muy listo, sino porque es Dios mismo quien se ha dado a conocer a ellos de forma clara a través de la creación. Por tanto, cuando prediquemos el Evangelio, cuando evangelicemos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros desconocidos, a nuestros compañeros de instituto, de trabajo, solo tenemos que preocuparnos de predicar el Evangelio con fidelidad. No tenemos que preocuparnos por demostrarles la existencia de Dios a quien escucha, sino que tenemos que dar por sentado que aunque la persona que nos oye se denomina atea y dice Dios no existe, tenemos que dar por sentado de que internamente saben que Dios existe, pues Dios se lo ha hecho manifiesto. Otra cosa es que estas personas intenten con injusticia de restringir esta verdad de que Dios existe. Intenten rechazar la realidad de esta verdad. Pero es negar lo innegable. Y esto es una necedad. Es por lo que dice el Salmo 14, versículo 1, que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Negar la existencia de Dios es una necedad. Porque internamente todo ser humano sabe que Dios existe porque Dios se lo ha hecho evidente. Dios se lo ha hecho manifiesto por medio de la creación. Y sigue diciendo el versículo 20, porque desde la creación del mundo, por eso sabemos que esa verdad es la existencia de Dios, desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, y aquí habla de dos de esos atributos, su eterno poder, su divinidad, se han visto como, con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado de manera que no tienen excusa. La creación es una maravillosa carta de presentación de nuestro Dios.
Dice el Salmo 8, versículos 3 y 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo cuide? Salmo 19:1. Los cielos, ¿qué es lo que hacen? Proclaman la gloria de Dios, y la expansión, el firmamento, anuncia la obra de tus manos. Salmo 121, versículos 1 y 2. Levantaré mi ojo a los montes, alzaré mi ojo a la creación. Y dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que es el que hizo lo que están viendo mis ojos, los cielos y la tierra. Isaías, capítulo 6, versículo 3, dice, Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra ¿de qué? De su gloria. Isaías 40, versículo 6, alzad a lo alto vuestros ojos y ved quién ha creado estos astros. ¿Quién es el que los ha creado? Isaías 40, 26, el que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre, por la grandeza de su fuerza y por la fortaleza de su poder, no falta ni uno. Jeremías, capítulo 10, versículos del 10 al 16. Dice, Jeremías capítulo 10, versículo 10, pero el Señor es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra y las naciones son impotentes ante su indignación. Así les diréis, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, los dioses falsos, los ídolos, perecerán de la tierra y de debajo de los cielos. Y frente a estos falsos dioses que no hicieron nada de lo creado, dice el versículo 12, Él, Dios, Jehová, es el que hizo la tierra como con su poder, y el que estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. Cuando Él emite su voz, hay estruendo de aguas en los cielos. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca los vientos de sus depósitos. Versículo 14, todo hombre es torpe, falto de conocimiento, todo orfebre se avergüenza de su ídolo. Luego veremos cómo el hombre cambió la gloria de Dios por estos ídolos. Porque engañosas son sus imágenes fundidas y no hay aliento en ellas. Vanidad son, obra ridícula. En el tiempo de su castigo perecerán. No es como esta la porción de Jacob, porque Él, Jehová, es el hacedor de todo. E Israel es la tribu de su heredad, el Señor de los ejércitos es su nombre. Unos capítulos más adelante, Jeremías, en el capítulo 32, versículo 17, dice el profeta, Señor Dios, he aquí, tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder, con tu brazo extendido, nada es imposible para ti. Y en Hechos de los Apóstoles, versículo 17, capítulo 17, versículos 24 y 25, dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo, puesto que Él da a todos vida y aliento a todas las cosas. La creación demuestra de forma innegable que Dios existe y demuestra los atributos de Dios. Cuando estemos pasando nosotros por cualquier problema, por cualquier dificultad, cuando nos encontremos turbados, cuando estemos afligidos por lo que sea, cuando necesitemos ser consolados, solo tenemos que mirar al cielo y ver cómo es desplegado el poder del Dios de la creación y recordar que ese mismo poder con el que Dios ha creado todo lo que tenemos es el mismo poder con el que Dios promete protegernos, promete guardarnos. Otro texto, Salmo 147, versículos 3 y 5. Dice que el Señor sana
a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Y con qué poder? Sana con el mismo poder que cuenta el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. Versículo 5, porque grande es nuestro Señor y muy poderoso, su entendimiento es infinito. Y con ese poder, es con el poder que cuida a su Hijo. En todos estos textos que hemos leído y a lo largo de toda la Escritura vemos revelaciones claras de la existencia de Dios, de la grandeza de Dios, de lo glorioso que es nuestro Dios a través de la creación. Y en este versículo 20 de Romanos capítulo 1, como hemos dicho, Pablo nos muestra dos atributos entre todos ellos que la creación muestra de Dios. Dice, por un lado, su eterno poder, es decir, su omnipotencia, el poder con el que ha creado todo lo que existe. Y por otro lado nos habla de su divinidad, o lo que es lo mismo, cada uno de los atributos que hacen que Dios sea Dios. Por tanto, la creación nos demuestra de forma absoluta y completa la existencia del único Dios verdadero. Y estos atributos son entendidos por mentes finitas como las nuestras, por medio de lo creado, dice el versículo, de manera que no tenemos excusa para negar lo innegable. Ahora bien, volviendo al Salmo 14, versículo 1 que hemos leído antes, donde se nos dice que negar la evidencia de que Dios existe a través de la creación es una necedad, es una tontería, nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Por qué entonces dice el necio en su corazón que no hay Dios? ¿Porque sus poquitas neuronas no dan para más? Y la respuesta es no con mayúscula. No es una cuestión intelectual, no es una cuestión de capacidad cognitiva, sino que estamos hablando de una cuestión de carácter moral. Por eso sigue diciendo este versículo 1 del Salmo 14, el necio dice en su corazón, no hay Dios, y sigue diciendo este versículo 1, se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. El problema no está en la inteligencia del hombre, sino en la corrupción de su corazón. Es por eso que de forma voluntaria restringe, detiene con injusticia la verdad. Pero negar que Dios existe no les va a librar de la ira de Dios que está contra ellos. Es precisamente por negar que Dios existe que la ira de Dios está sobre ellos. Y este es el motivo de la ira de Dios, que retienen con injusticia la verdad de que Dios existe. Mira, si tú vas conduciendo, te salta una señal de stop, te para la Guardia Civil, ya le puedes dar todos los argumentos, todas las excusas que tú quieras, decirle, yo es que no creo en las señales de stop, yo es que soy negacionista de las señales de stop, que tú la multa te la comes. Incumplir una ley, aunque tú no la conozcas, no te exime de la multa o del castigo. Dice el artículo 6.1 del Código Civil que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Y de la misma manera, cuando el ser humano trata de negar, trata de restringir la verdad de la existencia de Dios, lo que está haciendo es algo pecaminoso, porque está procediendo con injusticia, la evidencia que Dios le ha provisto mediante la revelación natural, que le deja sin excusa para que la ira de Dios no caiga justamente sobre su cabeza. Y repito, tenemos que tener claro que la revelación natural que nos da evidencia de la existencia de Dios no es suficiente para salvar al pecador, que solo el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero, mientras que esta revelación natural no es suficiente para salvar, sí deja al pecador sin excusa para ser condenado. Mira, si Dios hubiese decidido no proveer de un plan de redención desde antes de la fundación del mundo para salvar a aquellos que Él ha escogido, sería totalmente justo. De la misma manera que Dios es totalmente justo al no diseñar un plan de redención para Satanás y sus ángeles caídos.
Dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Nunca nos hemos cuestionado, ¿y por qué Dios no le da una segunda oportunidad a Satanás? ¿Y por qué Dios no le da una segunda oportunidad a los demonios, a los ángeles caídos? Pero muchos ponen en tela de juicio el porqué de la elección de Dios para salvar a los que Él en su soberanía ha decidido escoger entre toda la humanidad caída. Pero tanto los ángeles caídos, como el que os está hablando, como el 100% de la humanidad, hemos pecado y merecemos justamente ser condenados por toda la eternidad en el infierno por nuestros pecados. Y sería justo si Dios no nos salva a ninguno de nosotros. Pero por su gracia, por su misericordia, Él sí ha provisto para los seres humanos de un privilegio que no tienen los ángeles, y es el Evangelio de Cristo. Es el poder de Dios para salvarnos y librarnos de la ira divina que pende sobre nuestras cabezas como desde un fino hilo, y que no sabemos el día que Dios va a permitir que ese hilo fino se rompa y se derrame sobre el pecador el total de su ira. Así que si en estos momentos estás sin Cristo, que sepas que estás bajo la terrible ira de Dios que te lleva a la condenación por la eternidad, separado de Dios en el infierno, pero todavía hoy es día de salvación. No te resistas al Evangelio de salvación. No restrinjas con injusticia la verdad de que Dios existe y de que ha mandado a su Hijo Jesucristo para morir por ti en la cruz del Calvario por tus pecados. Ora a Dios para que te dé fe, para creer en este Evangelio poderoso, el único medio de salvación. Ora para que Dios te dé vida espiritual y puedas acudir a Él arrepentido, arrepentida de tus pecados y reconocerle como Señor, como Salvador de tu vida. Y Dios te trasladará de las tinieblas a su reino de su luz admirable. No esperes a luego, porque luego puede ser tarde. Y la ira de Dios, que sepas que se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad, contra todo aquel que es su enemigo, contra todo aquel que no es su hijo. Recuerda Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero fijaros, el que no obedece, compara la obediencia con la creencia, el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Dios se revela al hombre por medio de la revelación natural, por medio de la creación, dándole información suficiente como para saber que Él es real, que Él existe, que Él es un ser omnipotente. Pero ante tal evidencia, el ser humano, en vez de ser motivado a buscarle de una manera más profunda, en vez de alabarle por la grandeza de su poder, en vez de agradecerle la creación en la que le ha permitido vivir, decide voluntariamente rechazarle y darle la espalda. Versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, lo da por hecho, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Nuevamente Pablo está diciendo, los ateos no existen. El ser humano conocía a Dios, pero aunque conocía a Dios, en lugar de darle gloria, en lugar de darle honra a Dios, en lugar de estar agradecido a Dios, no le honraron ni le dieron las gracias. Dice el Salmo 29, versículos 1 y 2. No sé si os suena. Tributad al Señor, oh hijos de los poderosos. Tributad al Señor gloria y poder. Tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Adorar al Señor en la majestad de la santidad. Tanto Samuel como Juan Pablo, recientemente, en últimos domingos, últimos jueves,
nos han recordado desde el púlpito que el nombre de Dios hace referencia al ser de Dios, a los atributos de Dios, a la esencia de Dios, a la naturaleza de Dios. Y dice el salmista: tributad al Señor la gloria debida a su nombre, debida a su persona, debida a su ser. Tributarle la gloria debida, la adoración, la majestad de su santidad. Pero el ser humano, en lugar de caer rendido, humillado, maravillado ante la gloriosa majestad del nombre de Dios, de la persona de Dios, rechaza a Dios y busca su propia gloria. Como dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver. El hombre, aunque conocía a Dios, dice Pablo, rechaza con injusticia la verdad. Rechaza la existencia de Dios, rechazó someterse a la deidad de Dios, rechazó honrar a Dios, rechazó darle las gracias a Dios. Y esto tiene como consecuencia, versículo 21, que se hace vano en su razonamiento y su necio corazón es entenebrecido. Se hicieron vanos en su razonamiento. Al rechazar el conocimiento que Dios le provee mediante la revelación natural, el razonamiento del hombre contaminado por el pecado se vuelve vano, es decir, se vuelve vacío, se vuelve sin contenido. Pero lo triste no es solo que se vuelve vacío, sino que ese vacío es rellenado a su vez con razonamientos vanos, con razonamientos inútiles, con filosofías vanas, por teoría necia, por sabiduría humana totalmente entenebrecida por el pecado. Había visto, y no me voy a parar en ello, pero multitud de ejemplos desde el universo microscópico y la complejidad que tiene, por ejemplo, un átomo, una célula en su diseño, a lo más macroscópico de los macroscópicos, mirar el universo que vemos con nuestros ojos y ver cómo la Tierra o el gigantesco Sol que tenemos es una mota de polvo comparada con otros miles de millones de estrellas infinitamente más grandes. Pero el ser humano, entenebrecido por el pecado, mira esta creación y dice: hubo un tiempo en el que no había nada y de repente hubo una explosión gigantesca, y aunque matemáticamente es imposible, pero por azar se mezclaron las cosas de forma ordenada y pasamos de una célula a una ameba, a un pez, a un lagarto, a un mono, y hoy estamos evolucionando y somos el hombre que vemos hoy en día. Sí que hace falta fe para creer en estos argumentos, en estas teorías del Big Bang, de la evolución. Y digo teorías porque no son leyes, porque no se pueden demostrar. Para creer esto sí hace falta fe, pero el necio corazón del hombre, esto es, su ser, su voluntad, su intelecto, fue entenebrecido. Juan capítulo 1, versículos 1 y 4, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, este era en el principio con Dios. Y dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida que era la luz de los hombres. Pero sigue diciendo Juan en el capítulo 3, versículo 19, que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, como las obras del necio que niega a Dios en el Salmo 14, versículo 1. Rechazar la luz de Dios es ir de cabeza a la tiniebla espiritual. Y esto lleva al hombre a una espiral descendente de pecado que cada vez va a peor y a peor, que el apóstol Pablo nos seguirá relatando en Romanos capítulo 1 y que veremos en sucesivas ocasiones si Dios lo permite. Pero esta espiral empieza en negar la existencia de Dios ante la realidad evidente de todo lo creado,
continúa con ese entenebrecimiento del corazón y dice el versículo 22 y 23 que profesando ser sabios se vuelven necios, sigue la espiral descendente, cambian la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo, de reptiles, y seguirá en descenso esta caída hacia las tinieblas espirituales. Pero dice el versículo 22 de nuestro texto: profesando ser sabios, se volvieron necios. Y esta sabiduría no está haciendo referencia al conocimiento intelectual. Hay multitud de no creyentes que son absolutas eminencias admirables en diversos campos de actuación de la ciencia, de ciencias más concretas como las matemáticas, la biología, del arte, de la música, de la medicina. Eminencia absoluta, una inteligencia envidiable. Pero Pablo no está hablando de esta sabiduría aquí, sino que nuevamente recordemos, al ser sabios, profesan ser sabios, se vuelven necios, está hablando del ámbito moral del ser humano. Y en este ámbito moral, acompañadme, Isaías 32, versículo 6. Dice el profeta, algo de perogrullo, dice: pues el necio habla, ¿qué es lo que habla? Necedades. ¿Y estas necedades qué son? Dice: pues el necio habla necedades, Isaías 32, 6, y su corazón se inclina hacia el mal para practicar la impiedad y hablar falsedad contra el Señor, para mantener con hambre al hambriento y privar de bebida al sediento. Isaías lo dice de manera muy clara: la necedad del ser humano es la práctica del pecado. La inclinación del corazón hacia el mal, la práctica de la impiedad, el hablar falsedad. Y esto significa, profesando ser sabios, se hicieron necios. La ceguera espiritual del ser humano es tal que no solo es que el necio hable necedades, sino que es que además piensa que lo que él está hablando, esas necedades espirituales que él comete, son correctas. Él piensa que es sabio. Es como cuando vemos un dibujo animado que el personaje va por el desierto a punto de morirse y ve un oasis, pero no es un oasis, sino que es un espejismo, y se acerca corriendo a ese charco de agua fresca que ve, se tira de cabeza y empieza a comer arena con una sonrisa en la boca. Y lo que está haciendo es deshidratándose aún más y deteriorando aún más las circunstancias tan penosas físicas en las que está ese personaje. En definitiva, la ceguera espiritual en el entenebrecimiento del corazón del ser humano hace que el hombre invente necedades porque aman su pecado y quieren justificar a toda costa algo que solo sería justificado si Dios no existiera. De manera que trata de retener esta verdad con lo que haga falta, por muy ridículo que sea el argumento que Dios use. Y esta restricción de esta verdad es el motivo de la ira de Dios. Nuevamente leamos Juan 3, 19 y 20. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, pues sus acciones eran malas. Dice: porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus acciones, dice el texto, no sean expuestas. Si quito a Dios de la ecuación, mis malas acciones no van a ser expuestas, mi culpa va a desaparecer y tengo todas las excusas que quiera para vivir la vida que me dé la gana. Pero esto es una vana ilusión como la de este personaje en el desierto, porque nadie puede escapar de la ira de Dios y del juicio de Dios. Versículo 23: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Hemos sido creados por Dios para adorar a Dios. El ser humano por naturaleza es adorador.
Y si no adora al Dios verdadero, necesita adorar a alguna otra cosa. Pablo nos dice que Dios es incorruptible, es decir, que no está sujeto a corrupción, que Él es inmutable, que Él no es afectado por el pecado, que Él es glorioso y esa gloria no va a ser corrompida con el paso del tiempo, sino que es perfectamente glorioso desde la eternidad y seguirá siendo glorioso por toda la eternidad. Pero el hombre ha decidido cambiar la gloria incorruptible del Dios incorruptible, del Dios que nunca cambia, del Dios que nunca peca, por la idolatría. Y en definitiva es por la gloria de sí mismo. ¿Por medio de qué? De sus propios ídolos. Porque la idolatría en definitiva es la búsqueda de la satisfacción de uno mismo como ídolo principal, aunque busque y cree otros ídolos para conseguir su objetivo. Pero la idolatría en definitiva es la búsqueda de la satisfacción de mi persona como yo, como ídolo principal. Y tal es la necedad del corazón entenebrecido del hombre, que teniendo pruebas suficientes de un Dios omnipotente, de un Dios glorioso, cambia esta gloria por imágenes de forma de hombres corruptibles, de animales, de aves, cuadrúpedos, de reptiles. Y un ejemplo claro de esta necedad, de esta idolatría, la vemos en el pueblo de Israel, en Éxodo capítulo 32. Cuando el pueblo, después de haber visto ya no solo la revelación natural, que es suficiente para quedarnos sin excusas, sino que ellos habían visto de primera mano el poder sobrenatural de Dios en acción, no una, sino multitud de veces, al ser liberados de Egipto, en las plagas, en la apertura en dos del Mar Rojo, en la columna de nube y de fuego que les guiaba, que les alumbraba, que les protegía, en caer maná del cielo. Y unos 4 meses después de salir de Egipto, cambian estas cosas maravillosas, sobrenaturales, increíbles, por un animalito de 4 patas, forjado en oro. Dice el Salmo 106, versículos 19 y 20. Hicieron un becerro en Horeb y adoraron una imagen de fundición. Cambiaron su gloria, la gloria de Dios, por la imagen de un buey que come hierba. Y no hay que añadirle nada a la palabra, pero es que podíamos añadirle tontos. Por un bicho que come hierba de la tierra. Cambiaron la gloria de todo lo que habían visto, de cruzar en seco el Mar Rojo. Muchos dicen hoy día, si Dios hiciere tal cosa, si Dios sanase a tal persona o me curase a mí de tal enfermedad, yo creería en Él. Mentira. Aunque Dios lo hiciera delante de tus narices, tú seguirías sin creer en Dios, porque el pueblo de Dios vio las señales con sus propios ojos y a las 3/4 de hora estaban adorando a un bicho que come hierba. El problema está no en el intelecto, sino en el corazón entenebrecido del hombre. Y tú puedes estar pensando, bueno, pero yo no me arrodillo ante una imagen de un bicho que come hierba. Ni siquiera me arrodillo ante una imagen creada por un artista en madera de un santo, de una virgen. Pero la idolatría no es solo eso, sino que la idolatría es cualquier cosa que cambie a Dios del lugar de preeminencia que le corresponde para poner esa otra cosa, aunque no sea pecaminosa en sí, pero sí en el lugar de Dios. Sexo, droga, rock and roll, dinero, fama, trabajo, familia, religión, deportes, videojuegos, moda. Cualquier cosa que nos haga cambiar la gloria del Dios incorruptible por esa otra cosa, sea pecaminosa en sí o sea lícita, es idolatría. Y nos hace igual de tontos, igual de necios que aquel que se arrodilla frente a un becerro, frente a una rana o frente al tronco de un árbol. Cuando alguien nos pregunta, ¿qué pasa con aquel indígena que vive en una isla
en la cual nadie ha llegado? ¿Qué pasa con aquel indígena que vive en el centro de una selva inaccesible y ningún misionero ha podido llevarle la palabra de Dios, que es la única que tiene poder para salvación? ¿Es injusto que Dios condene a esa persona por tener solo la revelación especial de Dios, que no es suficiente para salvar? Y Pablo nos responde en Romanos: no, no es injusto, y esa persona no tiene excusa. Esos hombres, al igual que nosotros, tienen suficiente información en la revelación natural como para creer que Dios existe y buscar una revelación más profunda de Dios, pero voluntariamente rechazan la verdad de Dios, al igual que todo ser humano, no glorificando a Dios, no dándole gracias y cambiando la gloria del Dios incorruptible por su propia gloria, por su necia sabiduría y por sus propios ídolos. Mis queridos hermanos, hemos sido creados, como hemos cantado, para Él. Hemos sido creados para darle la gloria a Dios y tenemos que vivir vidas santas que glorifiquen a Dios. El pecador trata de retener con injusticia la verdad de Dios, pero no puede retener la ira de Dios que está sobre él y que se derrama desde el cielo contra esa injusticia. Negar a Dios no te va a librar de esa ira. Solo hay una persona que te puede librar de la ira de Dios, y esa persona es Dios. No puedes ser salvo por el conocimiento de Dios a través de la revelación natural, pero Dios te ha provisto de su revelación especial. Dios se ha revelado a nosotros por medio de su palabra, y a través de la palabra de Dios sí puedes ser salvo de esta condenación. Recordad lo que decía Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:15, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. De ahí que sea tan urgente que nosotros los creyentes tengamos que predicar el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones, para que Dios use este Evangelio por su poder y que por su gracia salve a aquellos que han de ser salvos. Porque dice Hechos capítulo 4 versículo 12, que en ningún otro, refiriéndose a Jesucristo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Si no tienes a Cristo en tu vida, no vas a poder evitar la ira de Dios por mucho que niegues que Dios no existe. Solo puedes evitar la ira de Dios humillándote, confesando que eres merecedor de esa ira, como lo hicimos un día muchos de nosotros de los que estamos aquí. Confesando que merezco el infierno, que merezco estar separado de la bendita presencia de Dios por toda la eternidad, y arrepintiéndote de tus pecados y confiando en Jesucristo como Señor y Salvador. Pablo nos ha dicho un par de versículos antes, en Romanos capítulo 1, que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, en el versículo 17. Así que no seas necio, no seas tonto, no dejes que te ciegue tu corazón entenebrecido, no te resistas, sino que pídele a Dios que Él te dé su luz, pídele a Dios que Él ilumine tu corazón y que Él renueve tu corazón y lo traiga de esas tinieblas que te tienen cegado a su luz admirable. Si no tienes a Cristo como Señor, como Salvador de tu vida, ven ahora mismo en arrepentimiento y fe a Cristo. Pídele perdón por tus pecados. Cree por fe en la obra salvadora de la cruz del Calvario. Como te digo, acéptale como Señor, como Salvador de tu vida. Y esa justicia que se revela por fe y se revela para fe, será puesta en tu cuenta de forma totalmente gratuita. Y Dios te puede proveer de forma gratuita de esa salvación, porque Jesucristo ya pagó el coste que tú tenías que pagar. Porque Jesucristo ya sufrió en la cruz la ira que tú mereces sufrir sobre ti. Porque Jesucristo ya murió en la cruz la muerte que tú mereces morir por tus pecados. Y ahora te ofrece gratuitamente vida eterna.
La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23, pero la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa es la buena noticia del Evangelio. Así que te repito nuevamente, hoy es día de salvación. Y a los que ya hemos creído, no podemos olvidar el versículo que yo trato de memorizar, y Susana se ríe porque nunca soy capaz de recordar, Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, así que lo voy a leer, porque siempre me trago. Que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo el universo, la revelación natural, lo creado. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que cada predicación de la palabra de Dios, cada exposición del Evangelio de Cristo, sea desde el púlpito, sea desde el banco, sea desde casa, sea desde el trabajo, sea desde la calle, es un instrumento que Dios usa para manifestar su poder por medio de su Espíritu para salvar vidas y para edificar vidas que ya han sido salvadas, transformándolas día a día cada vez más a la imagen de Jesucristo. Como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, y ya vamos terminando, 3:18, pero todos nosotros, 2 de Corintios 3, versículo 18, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Así que, ¿cómo hemos de responder ante el conocimiento de la gloria del Señor que nos revela a través de su revelación natural y que nos revela a través de las Escrituras, de su revelación especial? No avergonzándonos del Evangelio, honrando a Dios, dándole gracias a Dios, dándole la gloria a Dios, que es el único que Él la merece, viviendo vidas santas que proclamen su verdad para su gloria, viviendo vidas santas que proclamen su verdad para salvación de todo aquel que no ha creído, y viviendo vidas santas que proclamen su verdad para edificación de su iglesia. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, nos quedamos asombrados, maravillados, también temblando, como se nos ha leído en esta mañana, y también alegres, como se nos ha recordado también, ante tu gloriosa persona, ante tu nombre, ante tu ser. Y te damos las gracias porque sabemos que tú eres un Dios santo, un Dios que no tolera el pecado, y que eres un Dios justo que castiga justamente el pecado. Y te damos gracias por darnos esta segunda oportunidad, después de haber roto la relación que teníamos contigo voluntariamente, habiendo pecado, después de ser tus enemigos y de rechazarte abiertamente. Tú, por tu gracia, por tu misericordia, entregaste lo más precioso que tú tienes, a tu Hijo Jesucristo. Hiciste que Él se encarnase, que viniese a la tierra, se hiciese hombre, que Él viviese la vida perfecta que ninguno de nosotros podía vivir, y que Él se entregase, siendo acusado de manera injusta, como sacrificio suficiente, completo, por cada uno de nosotros, Señor, derramando hasta la última gota de su sangre para limpiar nuestros pecados, Padre. Y oramos en esta mañana para que tu evangelio de salvación no sea algo de lo cual nos avergoncemos, sino que lo proclamemos con confianza, con libertad, porque sabemos que es tu Espíritu el que tiene poder para salvar, no nuestra sabiduría, no nuestras palabras, sino tu palabra, Señor. Y descansamos en que tú eres el que da la vida, Señor, y queremos que nos utilices como instrumentos en tus manos para ser lo más fieles posible a esa presentación de tu palabra, Padre. Gracias por esta creación que tú
nos has dado, Señor, que tú creaste, buena, justa, perfecta, y que aunque nosotros la echamos a perder por nuestro pecado, nos sigue demostrando la gracia común que tienes sobre todos nosotros, dándonos cada día ese sol que sale cada mañana, Señor, por tu voluntad, ese aire que estamos respirando ahora mismo, ese latido del corazón que tú permites que ahora lata, porque en tu soberanía así lo permites, Señor. Y te damos gracias porque un día a muchos de nosotros el Evangelio nos quitó esa ceguera espiritual que había en nuestro corazón, en nuestros ojos, por la cual te rechazábamos y pensábamos que estábamos en lo correcto, Señor, que éramos más listos que nadie, más sabios que nadie, y que aquellos que se llamaban cristianos eran unos necios, y tú transformaste nuestra necedad en luz, Señor, y nos diste tu sabiduría a nuestros corazones. Oramos para que tu Evangelio penetre en los corazones de aquellos que aún no creen y transformen sus vidas de muerte espiritual en vida eterna, Señor. Y todo ello dándote las gracias, Señor, y buscando darte la gloria, la honra a ti, porque eres el único que la merece, y lo hacemos por los méritos de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén.